que los invito a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí para compartir y edificarnos los unos con los otros, vernos, saber los unos en los otros, para conocer a nuevas visitas, Señor, a nuevos hermanos que han llegado, Señor, y para entender tu palabra, Señor. Oramos, Señor, que nos enseñe, Señor, primero al predicador, Señor, al que está enseñando, que le enseñe, Señor, tu verdad y también a aquellos que están escuchando, tanto los que escuchan por primera vez como que los que están siguiendo esta escuela, Señor. Anímalos, Señor, abre sus corazones para que podamos entender el mensaje de hoy día. Lo dejamos en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Invitamos a los pequeños, a la escuela, a los jóvenes que también pasen a su escuela y los más jóvenes se quedan aquí para la clase de hoy. Oh, bien, les gustó eso de los más jóvenes, ¿eh? Bueno, el tema de hoy se llama El grandioso poder de Dios, parte 2. Y si bien el título suena sugerente, es en realidad es una copia de un título anterior. Después les voy a explicar por qué. Pero antes que comencemos, quiero un poco plantearles lo siguiente. Hay dos temas que me dieron vuelta durante la preparación de esta escuela, y uno tenía que ver con los cambios y otro tenía que ver con la forma en que leemos o entendemos. A veces nos damos cuenta de los cambios y a veces no nos damos cuenta. No sé si a ustedes les pasa, pero todos los días me miro en el espejo y digo, oh, ¿cuántas canas tienes? Y han pasado 10, 20, 40, han pasado más de 50 años y siempre he tenido el pelo blanco. ¡Wow! Eso no lo sabían, pero ahora lo saben por el relato mío, ¿cierto? Y vemos a un pequeño por ahí corriendo ante la mano y te dice, hola. Ese mismo pequeño estaba hace un año en los brazos de la mamá, ¿sí? Y te das cuenta de que hay cambios que ves, ¿cierto? Y hay otros que no ves, porque me miro en el espejo y sigo siendo tan bonito como hace 20 años. Amén, ¿cierto? Sí. Somos dos, perfecto, bien. Entonces, ¿qué pasa con los cambios? ¿Suceden o no suceden? ¿Los vemos o no los vemos? Uno sí, ¿cierto? Y el otro no me pasa cuando leo. Y ayer me ocurrió algo interesante. Para los que vinieron a ver el cine, en la cine, ¿cómo decía? Tardes de cine. Era, oh, se me cayó el cassette. Tardes de cine, en la matiné, esa también se me cayó el cassette. Bueno, fue un espacio de cine, ¿cierto? De una película. Y la película era larga, sí, pero hubo algo curioso. Por primera vez escuché el libro de Juan desde el principio al fin, ¿sí? Lo había leído por capítulos, a veces por preparar un tema de la escuela, una porción, o a veces un versículo. De tal manera amó. ¿Sí? Y, pero es distinto apreciar, ¿cierto? La historia completa. Y lo más entretenido fue que vimos emociones, vimos una imagen que de alguna manera nos complementó esta historia que teníamos en nuestra mente escrita, ¿sí? Y me dio otro punto de vista. Y es ahí donde también los quiero llevar. La historia completa, la mirada completa nos cambia el punto de vista. No vemos tal vez algo que se nos había perdido, ¿sí? Algunos dicen o le llaman la vista de helicóptero. Hay otros le dicen el bosque. No sé si lo han escuchado. La vista de helicóptero, o ahora con los drones, ¿cierto?
Muchas veces nosotros estamos en un parque, vamos en una playa y simplemente vemos el contorno y vemos las rocas y el agua. Sin embargo, cuando alguien nos muestra una vista de un dron, una imagen de helicóptero, empezamos a mirar que esa playa no tiene fin o que tiene otros roqueríos un poco más allá o que hay un bosque detrás que nunca lo habíamos visto. ¿Sí? Esa mirada muchas veces pasa también cuando leemos la Biblia. Muchas veces estamos inmersos en este bosque, en este capítulo, en este versículo, y no estamos viendo una panorámica. Y la invitación hoy día es a ver esa panorámica. Y vuelvo al tema del cambio, y al ver un cambio que lo tenemos con Pablo, pero no hemos dimensionado el tamaño de ese cambio. Y la invitación es a mirarlo ahora. Bien, los tengo interesados, ¿eh? Bien, punto uno. Sigamos. No podemos avanzar si no recordamos lo que habíamos visto antes, y eso es parte también de mirar capítulo y historia, ¿sí? Y se me había olvidado poner el tiempo. Ok, vamos. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Hagamos historia. Ya que estamos viendo películas, esta es una serie. Capítulo anterior, ¿dónde terminó? ¿Quién lo contó el capítulo anterior? ¿Quién dio la escuela? Guillermo. Bien. ¿Y de qué hablaba? ¿Quiénes eran los actores? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso, ¿sí? Lo llevaban en andas. Estaba golpeado. Había sufrido. ¿Era la primera vez que sufría? No, había muchas veces sufrido, pero esto era algo especial. Estaba en Jerusalén, perfecto. ¿Y quiénes lo llevaban en andas? ¿Quiénes lo protegían? Los romanos, increíble, los enemigos estaban protegiendo a Pablo, los conquistadores estaban protegiendo a Pablo. ¿Y quiénes lo querían abrazar extrañablemente para golpearlo? ¿Quiénes? Los judíos, su propio pueblo, porque era judío, ¿cierto? Y era judío, hebreo de los hebreos, por ahí dice. ¿Ah? Entonces, quedamos en la multitud, los romanos, Pablo, y había alguien que había descubierto cosas de Pablo. ¿Quién era? El que no lo conocía, que tuvo que venir a protegerlo rápidamente. El tribuno. ¿Y de qué se dio cuenta el tribuno? Que hablaba griego. ¿Y por qué le llamó la atención? Bueno, porque un lenguaje que no necesariamente hablaban todos. Es como si tuviéramos a alguien aquí que hablara en francés o un idioma que no conocemos, ¿sí? Nos llamaría la atención. Luego, ¿qué más le llamó la atención? ¿Sería la educación? ¿La forma en que trató al tribuno? Sí, ¿cierto? Le llamó la atención. Él no esperaba que aquel que estaba siendo golpeado iba a comportarse de esa manera porque le pidió, ¿puedo hablar? Casi pidiendo, por favor, ¿sí? Y hay 4 puntos que resaltó Guillermo, y aquí me estoy tomando de lo mismo que él hizo la última vez, a ver si prestamos atención. ¿Se acuerdan de los 4 puntos que recalcó? ¿Se acuerdan de qué es lo que estaba pensando Pablo? Dios está en control. Número uno. Número 2, nuestra lucha, ¿con quién es? Con carne y con sangre, ¿cierto? Pero no es con carne ni sangre, es espiritual. ¿Cuál era la bendición que nombró Guillermo, que teníamos nosotros? Que no la tienen todos. ¿Que conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? Que no saben todos. ¿A dónde vamos a irnos? Esa es una bendición. Nosotros sabemos de dónde vamos a ir, ¿cierto? ¿A dónde vamos a ir? Con el Señor, ¿sí? Y eso es una bendición. Bien. Entonces, sin ir más preámbulos, Él llegó justo cuando dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Capítulo 22, versículo 1. Ahí quedó la pausa del video. Ahí quedó la escena. Y quedamos todos expectantes. ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué pasa ahora? Bueno, seguimos leyendo. Dice,
Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿quiénes escuchaban eso? Los judíos. ¿Por qué sabían que hablaba en lengua hebrea? Porque era su idioma. Exacto. Guardaron más silencio, igual que como ustedes están guardando silencio, y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, ok. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿A qué padres se dirigía? Abraham, Jacob y celoso de Dios. Celoso. Celoso no es cuando estoy enojado porque alguien ve a mi mujer. Celoso es cuando ella mira a alguien y ¿no es eso es un celo? O también se interpreta como celoso es cuando soy cuidadoso o me preocupo de un tema en particular. Sí, ¿cierto? Celoso de Dios, celoso de que se cumpliera, ¿sí? Ese era el celo que tenía. Como hoy lo sois todos vosotros. ¿Y a quién habla? A los judíos que están ahí. Celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Alto, 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 alto. Un momento. ¿Estamos hablando del mismo Pablo que conocemos? Él dice que es como hoy lo sois todos vosotros. Los que estaban ahí estaban queriendo matarlo, ¿sí? Defendían la ley de Moisés. Decían que él había traído a alguien al templo, ¿sí? Estamos hablando del mismo Pablo que él se señala como el mismo, como tan igual como lo que lo están persiguiendo. ¿Es eso así? Veamos algo antes. Ayuda, Benjamín. Ah, este es un recordatorio. ¿Se acuerdan por qué les dije que la historia era la parte 2? El grandioso poder de Dios, parte 2. Bueno, porque la parte 1 fue el 30 de marzo del 2025. El año pasado, hace un año, vimos quién era Saulo. ¿Sí? Sí. En la clase que tuvo Chris, habló de Saulo. Estamos hablando nuevamente de Saulo. Y es el mismo. Sí, es el mismo. Es de Cilicia, nació en Tarso, ¿sí? Fue circuncidado al octavo día, judío, ascendiente de la tribu de Benjamín, exactamente el mismo. Ciudadano romano por sus padres, oh, wow, ahí estoy yéndome un poco adelante. Estudiante del gran rabino Gamaliel, hebreo de hebreos. Sí, es el mismo. Ese mismo Pablo es el que está frente al grupo que lo quiere matar y está diciendo yo entiendo su sentir. Pero, ¿qué sabemos nosotros de Pablo? Que no necesariamente las personas que están ahí lo saben. ¿Qué cambios han ocurrido en Pablo? Que no necesariamente lo vemos en esta parte del texto. Si nosotros miramos hacia atrás, ¿sí? Revisamos, hojeamos, ¿cuándo aparece Pablo? ¿Cómo? ¿Cuándo aparece Pablo? No, Pablo aparece cuando nace. No puede aparecer antes. Tiene que nacer primero. Pero ¿cómo? ¿Cuándo aparece Pablo? ¿Cómo puedo saber cuándo aparece Pablo? ¿Cuándo estuvo en Filipos? ¿Cuándo está aquí en el templo? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, sé que está en la Biblia y que está unos años después de Jesucristo, ¿sí? Puedo unir ciertas cosas. Y me voy a ayudar de una forma de presentarles. Les voy a mostrar una línea de tiempo. No es estrictamente rigurosa, pero nos ayuda a comprender quién es este Pablo, ¿sí? Y aquí hacemos la pausa, no sigamos con el texto, sino pensemos, ¿quién es este Pablo? ¿Quién es lo que conozco? La que sigue.
Para hacer esta estimación, la comparamos con lo que se ve en la Biblia, lo que hemos leído. También utilizamos algún contexto de las cartas y obviamente algunos temas teológicos que cruzan de un lugar a otro. Pero lo más importante, la que sigue, muchas veces hablamos también de hechos históricos, porque uno de los grandes problemas que tenemos con el mundo es que no cree lo que está en la Biblia y piensa que es una fábula, que es algo, un invento. No, es una descripción histórica de lo que ha sucedido, ¿sí? Y parte de esta descripción histórica se cruza con eventos que son descritos ya sea por la historia romana, por historiadores como Josefo, o eventualmente con elementos geográficos o físicos que han ocurrido cuando nombran ciudades o lugares. Normalmente los trazamos o los vemos en un mapa, ¿sí? Es como cuando ustedes le dicen una referencia y le dicen: ¿sabe dónde queda la iglesia? No. ¿Pero conoces dónde está el metro, la última estación? Sí. Entonces tú caminas 2 cuadras hacia la cordillera y tienes una referencia de dónde está la iglesia, ¿sí? Antes no sabías dónde estaba, pero sí conocías la línea del metro y sabías que había la última estación. Entonces, cuando hacemos una cronología nos ayudamos de estos eventos. Apareció en esta carta, lo mencionó en este momento y por lo tanto esta es la fecha aproximada. La que viene, la que sigue. En este esquema que se muestra aquí, aparece el nacimiento de Saulo aproximadamente entre los 6, en el año 4, entre el año 6 o 4 antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Y luego, ahí aparece Pablo, aparece luego una referencia donde la Biblia nombra su ascendencia. En Filipenses habla de familia judía, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, porque podía ser fariseo o saduceo, ¿sí? Y por último, en Hechos menciona que fue instruido por Gamaliel. Ahí vamos conociendo un poco cuándo nació, cómo estudió. ¿De qué sigue? Si se fijan, a medida que van pasando los años en el lado izquierdo, ¿cierto? Van modificándose los capítulos que aparecen en el libro de los Hechos como un primer elemento de referencia. Y tenemos un elemento esencial en la historia de Hechos, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, aproximadamente en el 31 al 33 después de Cristo, ¿sí? Y aparece otro hito importante, la muerte de Esteban. Está descrita en el capítulo 7 de Hechos. ¿Se acuerdan de la muerte de Esteban cuando es apedreado? Y hay una pequeña, pero una pequeña referencia en uno de los versículos. Y dice que las ropas de Esteban las tiene Saulo. Y habla de un joven Saulo. Nos aparece nuevamente Saulo. Interesante, ya sabemos cuándo nació, que estudió, que era judío. Estaba en el momento exacto cuando Esteban lo apedrean. Luego prosigue en el capítulo 8 y habla de la persecución de la iglesia. Esta persecución que hizo que se dispersaran, ¿sí? Por distintos lugares saliendo de Jerusalén. Y que, de acuerdo a lo que hemos leído, fue positivo para la iglesia porque hizo que se difundiera el evangelio más rápido. Pero ¿quién era este persecutor? ¿Quién era uno de los que perseguía? Saulo. ¿Es el mismo que estamos hablando? Sí, es el mismo que estamos hablando. Es el mismo que está citando el texto en Hechos 22 y el del cual estamos hablando, el que está ahí, prisionero de los romanos. Él perseguía a la iglesia. No perseguía solamente a hombres, sino también a mujeres y los sacaba de sus casas. Con violencia, con poder. Es el mismo. Saulo hace estragos en la iglesia, dice textual el versículo 8 del 1 al 3, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, seguimos hablando de la misma. La que sigue. Luego ocurre un evento relevante en la vida de Pablo, en el capítulo 9. El año aproximadamente entre 35 y 43.
Pablo ve al Señor, tiene una aparición del Señor, se convierte, ¿sí? Este perseguidor que iba a Damasco en busca de más creyentes de la iglesia, se convierte, ocurre un cambio. Y hay una inserción. Saulo pasa 3 años en Damasco y Arabia, pero eso no lo sabemos por el libro de Hechos, lo sabemos por un comentario que habla en la epístola de Gálatas. Y estamos cruzando información, ¿sí? Nos estamos dando cuenta de que no solamente su historia se conoce a través del libro de Hechos, sino a través de sus cartas. Él empieza a entregar detalles de dónde estuvo, qué es lo que hizo o con quién se relacionó. Luego sigue y se escapa de Damasco, de los judíos, escapa a Tarso, ¿sí? Pero antes de irse a Tarso va a Jerusalén, donde se encuentra con Pedro y Jacobo. Pablo tuvo encuentros con los apóstoles. Pablo tuvo encuentros con la iglesia de Jerusalén. Era un perseguidor y ahora estaba del lado de la iglesia. Y este mismo perseguidor y el que estaba del lado de la iglesia ahora estaba siendo atacado en Jerusalén en el templo. ¿Sé que sigue? Y mientras avanza la historia, vamos observando que Pablo se relaciona con distintos elementos de la iglesia y también que escribe las cartas que conocemos. ¿Sí? ¿Podemos volver una atrás? De hecho, el, ahí, no, perdón, no, sigue adelante, me equivoqué, ese era. De hecho, más adelante, en la que viene, menciona, si avanzamos una, la carta a los Gálatas ya al final. Es que, como cualquier persona, igual que nosotros, hacemos varias cosas a la vez, ¿cierto? Podemos mascar chicle y dar un paso y luego retroceder. Acá Pablo escribía cartas mientras estaba en algunos lugares y les escribía obviamente a aquellos que había visitado o a aquellos que quería visitar. Y en este caso, en el año 48 aproximadamente, o 47, escribe la carta a los Gálatas, ¿sí? Esa famosa carta que nosotros hemos leído y que muchas veces la leímos después, no necesariamente en el mismo orden en que él lo está observando. Si se dan cuenta entonces, como les decía, Pablo comienza a estar en distintas actividades. Realiza su primer viaje misionero. ¿Cuántos viajes fueron en total? 3. Hizo 3 viajes misioneros. Comienza en principio con Bernabé y luego sigue con otros hermanos. Desde una posición tal vez de acompañar a otros, ¿sí? Pasa a ser el líder, ¿sí? De una persona que tiene un carácter de alguna manera más como explosivo, pasa a ser más humilde, hay un cambio en él. Si seguimos, la que viene, aparece en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, donde la gran problemática era la circuncisión y la salvación. ¿Era la circuncisión necesaria para ser salvo? Y aparece una definición. Y en esa definición, en ese concilio está Pablo, donde junto con Bernabé, Judas y Silas luego llevan cartas a los gentiles en Antioquía. ¿Qué llevaban estas cartas? Bueno, la definición de que no era necesario circuncidarse. ¿Sí? Si volvemos atrás y en el mismo contexto de validar los tiempos, una más, aparece ahí dos elementos históricos. Para citar, por ejemplo, en el año 44, en el historiador Josefo fija la fecha para un gran hambre que hubo en Jerusalén, ¿sí? En el año 46 después de Cristo. Y curiosamente, y no curiosamente, aquí tenemos la verificación histórica. En el capítulo 11, en el versículo 28, menciona el libro de Hechos, una hambruna en todo el mundo, ¿sí? Y el envío de la ayuda de la iglesia de Antioquía a Judea a través de Bernabé y Saulo. Estamos uniendo y enterándonos de todo lo que ha hecho Pablo. Y luego, en la misma referencia, Josefo habla también del asesinato de Jacobo, que también es señalado en la Biblia. Estamos hablando de hechos que ocurrieron, son hechos que pasaron a Pablo.
Digamos la siguiente. La que viene, la que viene. Luego del concilio de Jerusalén, Pablo hace su segundo viaje misionero. Se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje. Timoteo aparece en la historia en el capítulo 16, ¿sí? Y luego aparece Lidia, la primera conversa en Europa. ¿Por qué es importante ese hito? Porque Lidia es la primera creyente de lo que conocemos hoy por Europa. Pero aparte de eso, Lidia entrega o hace un espacio en su casa para que la iglesia se reúna, ¿sí? Da un fundamento para que para que se puedan juntar. Y eso es importante. Luego, Pablo es encarcelado en Filipos. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando hay un terremoto y ellos podían haberse escapado y no se escapan y se convierte el carcelero. Ahí está en Filipos. Luego está en Atenas y aparece la primera carta a los tesalonicenses. Nos estamos dando cuenta que tenemos a un Pablo, este mismo que está prisionero, que ha cambiado, que está predicando, que está reuniéndose en las sinagogas, que está junto con nuevos creyentes, que está escribiendo cartas. Y luego seguimos a la que viene. En el segundo viaje misionero está en Corinto y se encuentra con Galión, quien es un elemento, una persona que se desempeña como gobernador de Corinto. Y ese gobernador también está en la historia. De acuerdo a una inscripción hallada en Grecia en el año 1900, se verifica que este gobernador existió y estuvo en ese lugar. Nuevamente seguimos cruzando una verdad histórica por lo que leemos en Hechos, por lo que Pablo está haciendo y aparece la segunda carta a los tesalonicenses. Se dan cuenta que después de estar leyendo los distintos capítulos, las distintas cartas y haciendo un recuento, nos estamos dando cuenta que este Pablo que conocemos no lo conocíamos tan bien. Se dan cuenta que si solamente leyéramos por capítulo, no veríamos el cambio total que tiene Pablo, que hablábamos al principio de los cambios, a veces no nos damos cuenta de eso. Y se dan cuenta de que si vemos la película completa, estamos mirando algo que no habíamos visto antes. Digamos, ¿de qué viene? El tercer viaje misionero aparece la primera carta de los Corintios, luego la segunda, ¿cierto? Y aparece la carta a los romanos, aquella que estamos también revisando, ¿sí? Luego viaja Pablo a Jerusalén y seguimos, y es arrestado en el templo. Estamos en el versículo 3, capítulo 22. Hemos hecho un recorrido rápido por varios años en la vida de Pablo. ¿Sigue siendo el mismo después que lo leímos y escudriñamos su historia? ¿Es el mismo o ha cambiado? Cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Hemos visto en 10 láminas la historia de Pablo, entre comillas. Hemos visto su vida, sus hechos, algunos de ellos, sus hitos, sus cartas, sus penurias, cómo fue castigado. Pero no necesariamente hemos visto su cambio interno. Sabemos que se comporta distinto. Sabemos que hace las cosas distinto, pero hay un cambio en su interior que no necesariamente vemos, ¿sí? El libro de los Hechos nos cuenta a través de Lucas la historia, los cambios, cómo lo ve Lucas. Lucas reconstruye la historia a partir de narraciones de lo que le han contado a él, lo que él ha visto, porque él de esta parte es parte de esta historia. Pero hay otra historia que no necesariamente vemos y es que es la que tiene que contar Pablo, y es la que está contando ahora. Pablo está hablando desde sí mismo, desde su persona, para contarle a sus hermanos, los judíos, qué es lo que ha sucedido con él. Y dice, vuelvo al texto,
Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Por qué Pablo piensa que mencionar esto, que hablarle a aquellos que estaban enojados, iba a hacer algún cambio? ¿Por qué creen que podría hacerlo? ¿Valía la pena dirigirse a un grupo así de enojadas personas? Cuando estamos frente a un grupo o personas o alguna persona que está enojada, molesta, ¿es fácil razonar con ella? No siempre, ¿cierto? En ciertos temas a veces es casi imposible. Y con un grupo de personas, con un número muy grande, que están enojados, que gritan, según la misma descripción del tribuno que no podía escuchar, ¿podemos razonar con ellos? No necesariamente. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Levanta la mano, le dice, escúchenme. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué hay en el interior de Pablo que lo cambió? Hay un amor. Cuando dice, como hoy, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él se está viendo reflejado. Él era uno de los que estaban ahí antes. Él fue el que presenció la muerte de Esteban y no lo detuvo. Él persiguió a aquellos que tenían ideas distintas a él, ¿sí? Él fue uno de ellos. Él se veía reflejado en esa multitud, pero lo que él quería era convertir a aquellos que estaban ahí al frente de él, ¿sí? Él había aprendido que no solamente tenía que amar a los judíos, hermanos, sino también a los gentiles, cristianos gentiles, ¿sí? Muchas veces no entendemos esta situación. Nosotros mismos nos damos cuenta a veces de que conocemos a alguien, entre comillas, pero no lo conocemos bien. Y más encima cuando es un hermano o pasa a integrar la iglesia, nos damos cuenta que a lo mejor nunca lo hubiéramos hecho. Pero ha habido un cambio distinto. Y no ha habido un cambio solamente en la persona que llegó a la iglesia, sino también ha habido un cambio en nosotros. ¿Sí? La conversión de Pablo no solamente lo había cambiado a él como persona, también lo había cambiado en su manera de tratar a los demás. Y ha habido un cambio en su método de predicar. ¿Cómo imponía sus puntos religiosos antes de ser convertido? A la fuerza, como dice, ¿eh? ¿Entendiste? No entendiste. ¿Entendiste? No entendiste. La letra con sangre, algo así. A lo mejor ocurría, pero era así. Ese era lo que se imponía. Y ahora, después de que lo conocemos, por lo que hemos visto en este panorama, ¿cómo es Pablo? ¿Cómo te convence? ¿Cómo habla contigo? ¿Cómo predica? Habla dependiendo de la persona de distinta manera. Dependiendo de su conocimiento, le habla distinto, ¿sí? Si es un gentil o es un judío. Se empatiza con las personas, logra un acercamiento distinto. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que Dios puede salvar a cualquiera, ¿sí? Pablo era un perseguidor, alguien que no merecía de alguna manera la misericordia, a lo mejor según nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. ¿Tenemos esa situación en el día de hoy? Ocurre que hemos escuchado testimonios de personas que han sido rechazadas por la sociedad, que eventualmente no se comportan adecuadamente, o han escuchado de testimonios de personas que han matado a otras y luego se han convertido.
¿Sí? Dios no hace excepción de personas. Dios puede salvar a cualquiera. ¿Sí? Nos salvó a nosotros. El testimonio más cercano que tenemos, el testimonio que vemos en las Escrituras y la historia de nosotros da cuenta de eso. Los que estamos aquí, los que hemos creído en el Señor, estamos dando testimonio de eso mismo. ¿Sí? Y aquellos que están aquí por primera vez, la invitación es a entender también eso, o aquellos que van a llegar después, de que nosotros somos el fiel testimonio de que la historia que está ahí sigue hasta el día de hoy. ¿Sí? Dios puede salvar a cualquiera. Pablo fue un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Cambió de alguien que era... ¿Cómo era Pablo? Por aquí lo tenía. Pablo era bueno, pensaba en sus pares, no era perverso y malo. ¿Sí? Era humilde, no era orgulloso, era una persona orgullosa de quién era, de su importancia. Quería aspirar probablemente a algún cargo dentro del Sanedrín, que una carrera. Estaba orgulloso de su conocimiento. Y sin embargo, ¿qué imagen tenemos de el Pablo que estamos leyendo? Un Pablo que está humillado y a pesar de estar humillado dice, yo quiero hablarles a ellos. ¿Sí? Tenía conocimiento, mucho conocimiento, pero lo guardaba para sí. Sin embargo, en lo que vemos de la historia, él lo comparte, él enseña. Y en las mismas cartas nos enseña a nosotros. Hay un deseo de él de compartir. Estaba comprometido antes del cambio, pero comprometido ¿con qué? ¿Con qué se comprometía Pablo? Con su orgullo, con su religión, con él mismo. Estaba orgulloso. Y después de la conversión, ¿con quién está comprometido Pablo? Con Dios. Ya no es él. Ya no es él el que es lo más importante, sino es Dios. Y por lo mismo él incluso desprecia su vida, todo lo que ha ganado por Dios. ¿Sí? Entonces, si volvemos al texto, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. El mismo Pablo no ha cambiado. Pablo ha cambiado de sobremanera, más de lo que nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Los que están ahí contemplándolo, algunos lo conocían, otros no. Probablemente no se han dado cuenta de ese cambio, así como nosotros no nos damos cuenta a veces en el espejo de los cambios. ¿Sí? Podemos ver la historia, la panorámica. Los que estaban ahí en esa época no conocían la historia. Nosotros estamos leyendo su historia, conocemos su relato desde el principio hasta el fin. ¿Sí? De hecho, puedo escudriñar hacia adelante y saber qué va a pasar, pero no. Vamos a quedar hasta aquí. En el próximo capítulo ustedes verán qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué es lo importante de lo que hemos visto, de estos cambios? Este Pablo, cómo ha modificado su comportamiento por todas las cosas que ha pasado, por todo lo que ha sufrido. Pero, ¿es él el merecedor de este honor y esta gloria en cuanto a lo que estamos conversando? No. El que tiene la gloria es el Señor. Él hizo el cambio. Él hizo el cambio cuando eligió a Pablo. ¿Sí? Él hizo el cambio cuando lo llamó. Él hizo el cambio cuando le dijo, te tengo para ir hacia los gentiles. Es el mismo que le pregunta a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí? Y luego le va a decir, y esto es muy interesante, este es como dirían algunos, un spoiler. Después de todo lo que está pasando,
En la noche siguiente, dicen en el capítulo 23, versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en... ¡Wow! Qué maravilloso es que el Señor te diga, después de todo lo que has pasado, todavía no termina la vida de Pablo, quedan muchos años hacia adelante, que el Señor te diga, ten ánimo, Pablo. ¿Sí? ¿No les gustaría a ustedes que les dijera, ten ánimo, Héctor, ten ánimo, Ítalo, sigue adelante? ¿Ah? ¿No les daría gusto que el Señor les mencionara esto? ¿Y quién soy yo en esta historia? Bueno, el que está dándole la escuela dominical, obvio, es una buena respuesta. Pero también la continuación es, ¿pero quién soy yo? ¿Cuál es mi historia? ¿Podría ponerla en una cronología? ¿Conozco mi historia? Sí, la conozco, al revés y al derecho. Lamentablemente tengo episodios más negros que blancos, porque soy un pecador, ¿sí? Pero, ¿puedo hacer algo? Oye, Lidia hizo algo. ¿Qué hizo Lidia? ¿Aparece una vez? ¿Qué hizo Lidia? ¿Puso la casa? Uy, pero eso fue importante. Claro que fue importante. Si no, no hubieran tenido dónde juntarse. ¿Y Bernabé fue importante? ¿Qué hizo Bernabé? Nada. Dejó sus pertenencias y las pasó a la iglesia. Acompañó a Pablo en los viajes. Escondió a Pablo cuando estaba perseguido. Wow, ahí está Bernabé. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, ya vimos lo que hizo. ¿Tengo que ser un Pablo dentro de la iglesia? ¿Tengo que ser un Bernabé? ¿Tengo que ser una Lidia? No lo sé. Pero todo lo que haga en pos del Señor es importante, ¿sí? Por pequeño que sea. ¿Soy un instrumento de Dios? Mm, difícil pregunta. ¿Podría el Señor decirle a Pablo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Podría decir el Señor esa oración de Pablo? Sí, tal vez la dijo. ¿Sí? ¿Y podría decir el Señor algo parecido de mí? No lo sabemos. Depende de nosotros y lo que el Señor quiera de nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿A buscarlo? ¿A ponerte a disposición de Él? ¿Estás dispuesto, como alguien dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado? Pablo en Filipenses. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era Pablo, lo seguía. ¿Y nosotros estamos dispuestos? ¿Queremos seguir la carrera? ¿La hemos empezado? Sigan en el próximo capítulo. ¿Cómo les fue a los jóvenes más pequeños? Bien, ok. ¿Y los jóvenes, más o menos? Bien. ¿Y los más jóvenes, cómo estuvieron? Perfecto. Oramos entonces para cerrar esta, sí, una pausa de 5 a 10 minutos aproximadamente. Vamos a cerrar la escuela dominical y luego una pausa de 5 a 10 minutos para continuar. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este momento donde hemos podido compartir tu Cristo. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros corazones y nos has enseñado lo que hizo tu siervo Pablo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que podemos poner un granito de arena
podemos hacer algo, pero para poder hacerlo tenemos que creer en ti, Señor. Tenemos que estar dispuestos, en nuestro corazón y nuestro ánimo dispuesto a servir. Gracias, Señor, por todo lo que nos entregas cada día, cómo nos cuida y nos protege. Ayúdanos, Señor, a entender esta porción. Ayúdanos con sabiduría para poder aplicarla, tal vez enseñarla, ser instrumentos de ti en otra persona. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.